Paseos por la Sierra con Alberto Garín. En el Picu de la Torre, a las afueras de Cabezón de la Sal, en Cantabria, encontramos una muralla que parece del tiempo de los cántabros, justo antes de la conquista romana. Si bien es una construcción nueva que se hizo a partir de 2003, con objeto de recrear un poblado de estos cántabros, un poblado que abarca construcciones también restituidas desde finales del siglo VIII, por tanto, antes de Cristo, por tanto, al final de la Edad del Bronce en Cantabria, hasta esa conquista de Cantabria por parte de los romanos a finales del siglo I antes de Cristo, las famosas guerras cántabras. Es una iniciativa interesante porque se ha tratado a través de 3 cabañas, una de finales de la Edad del Bronce, la segunda de la Primera del Hierro, la tercera de la Segunda Edad del Hierro. Se ha tratado de restituir la vida común de estos cántabros antes de la conquista romana y a partir de ahí explicar cómo era ese mundo prerromano, ese mundo en el que ya existía un conato de civilización interesante que por supuesto fue completamente modificada por la romanización, pero de la que los arqueólogos han ido encontrando vestigios por todo el territorio que ocuparon los cántabros, más amplio que la actual comunidad autónoma de Cantabria, puesto que también abarcaba sectores del norte de Palencia, de Burgos e incluso los límites del País Vasco. Pues bien, se trata de mostrar a través de estos ejemplos de la vida cotidiana cómo fue ese mundo cántabro desde que tenemos constancia del mismo en esos finales de la Edad del Bronce hasta la última resistencia frente a las legiones romanas. Y para ello se han construido esas 3 cabañas que he mencionado, siguiendo técnicas tradicionales, empleando los materiales que los propios cántabros del mundo prerromano podían utilizar y a partir de ahí amueblándola con los objetos, con los utensilios cotidianos que esos cántabros podían poseer. Obviamente, para poder comprender el poblado cántabro es necesario ir de la mano de los guías, las guías que llevan a cabo el recorrido para los visitantes, porque no hay una cantidad importante de cartelas explicativas y está muy bien, porque se trata de hacer adentrar al visitante dentro de este mundo cotidiano, de este mundo doméstico, sin forzarle a una visión demasiado museográfica del conjunto. Incluso el propio emplazamiento de las cabañas en este altozano, controlando los valles alrededor, no se alejaría mucho de los emplazamientos habituales que podían emplear estos cántabros prerromanos tratando de controlar el territorio. En definitiva, que se ha buscado un emplazamiento adecuado, se han construido estas cabañas siguiendo los materiales tradicionales y se les han dotado de todos los objetos propios de ese mundo y a partir de ahí poder adentrarse en esa cultura cántabra. Comenzábamos, como decíamos, con una cabaña que nos habla del final de la Edad del Bronce en torno al 800 a.C. y aquí ya tenemos una primera cuestión. El cierto retraso tecnológico que existía en este mundo cántabro respecto a otras culturas, sobre todo del Mediterráneo y en especial el Mediterráneo oriental, donde ese dominio del bronce y el final de esa metalurgia del bronce para su salto al hierro se había producido 800.000 años atrás de lo que estaba ocurriendo a Cantabria. Es un elemento importante a retener. Esto no significa que los cántabros prerromanos fueran más brutos que los otros seres humanos. Sencillamente, como ocurre con todos los saltos tecnológicos, que no tenían necesidad de esa nueva tecnología para su vida cotidiana, para las relaciones sociales que mantenían los cántabros entre ellos o con los otros pueblos vecinos, astures, vascones, bien, y que claro, a la larga eso trajo una consecuencia y es que ese retraso tecnológico respecto a las culturas que estaban llegando del Mediterráneo oriental y sobre todo la que llegará del Mediterráneo central, la de los romanos, en el momento que se enfrenten unos a otros, más allá de la heroicidad manifiesta de los cántabros, al final esa superioridad tecnológica terminaría por imponerse.
Como decía, al entrar al interior de cada una de estas cabañas, y aquí estamos siempre en esta cabaña de finales de la Edad del Bronce, nos vamos a encontrar todo el repertorio de objetos que podían utilizar los usuarios de estas viviendas, donde se combinan los espacios más de habitación, de dormitorio, de almacenaje, por ejemplo, de ropa, con espacios de cocina y además algún tipo, si se daba, de producción artesanal. Para comenzar, la omnipresencia de los molinos de mano para preparar el grano a través del cual elaborar el pan. Muy interesante porque estamos hablando de unos conjuntos en los que no existía una compartimentación clara de los ambientes. Si bien es cierto que quizás debamos ser prudentes porque esa compartimentación clara, cuando llegamos a la cabaña 2, estamos hablando de la primera edad del hierro, resumiendo en torno al 500, cuando llegamos a la cabaña 2, nos damos cuenta que esa compartimentación sigue sin darse, estamos ante un espacio común en el que volvemos a encontrarnos por igual el ambiente para el dormitorio, para la cocina, para almacenar la ropa, una ropa más elaborada, con ornatos metálicos más interesantes, pero que a su vez podemos tener otras actividades artesanales. Ya digo, el hecho de que se hiciera un espacio común tampoco implica que todo el mundo, por ejemplo, elaborara cerámica, o que todo el mundo tejiera, o que todo el mundo supiera trabajar la metalurgia. Es posible que ya desde el final de la Edad del Bronce, incluso antes, hubiera cierta especialización de la mano de obra. Y claro, eso es uno de los problemas que tenemos en estas cabañas, al haber querido establecer solo 3 cabañas modélicas de cada uno de los periodos. Una de las cosas que podemos encontrar dificultosa es esa mezcolanza de actividades, como si todo el mundo supiera hacer de todo. Esto queda mucho más evidente cuando llegamos a la última cabaña, la relativa a la Segunda Edad del Hierro, en el momento inmediatamente previo a la conquista de los romanos, donde ya tenemos de partida una compartimentación interior de los ambientes. Ahí así se va a distinguir dónde está el área de la habitación, del área de la cocina, del área de almacenaje, del área de actividad artesanal. Pero, de nuevo, hemos establecido esas cabañas modélicas y damos la sensación de una especie de superhombres y supermujeres que eran capaces de hacer de todo. Esto es una de las cosas más dificultosas en este tipo de recreaciones. Definir qué, en qué momento y sobre dónde poner el acento. En el hecho de que estemos hablando sobre todo de vida cotidiana no impide que durante el recorrido los guías van contándonos la propia historia de este mundo de los cántabros, las luchas internas entre los cántabros hasta la llegada de los romanos, cuando tienen que hacer un frente común en la medida de lo posible contra estos romanos, la resistencia que fueron capaces de oponer, 10 largos años de guerra, lo que no impidió que al final terminaran por caer en manos de los romanos. Y a la larga algo muy llamativo, porque si después damos un salto o diéramos un salto desde este poblado cántabro hacia las villas romanas de los siglos I y II, y aquí en Sierra de Historias hemos elaborado ya unos cuantos vídeos sobre villas romanas, veríamos un salto en la calidad de vida, en la capacidad de tener una vida mucho más confortable, de tener acceso a bienes materiales que te facilitaban esa vida de manera notable, que nos muestran cómo, si bien es cierto que tampoco es plan de que nadie llegue a conquistar tu territorio y te lo invada de una forma tremendamente violenta, a la larga lo curioso está en que el resultado final de esa invasión, la romanización, supuso un salto cualitativo notable desde los ambientes que estamos viendo en este poblado cántabro a lo que después será la realidad de la Hispania romana, insisto, con unos niveles de confort mucho más elevados. Esta es probablemente la reflexión que no termina de hacerse a la hora de visitar el poblado cántabro, que en esta etapa final de la cabaña, justo en el momento previo a la conquista romana, se enaltece más la heroicidad del resistente frente al conquistador. Está muy bien recordar esa resistencia, pero sin hacer ver que en muchos casos es una resistencia frente a una clara mejora en la calidad de vida, que podría haberse obtenido sin necesidad de ofrecer esa resistencia violenta, que a la larga lo único que supuso como consecuencia para los cántabros fue su aniquilación militar por parte de los romanos. De modo que
Al final, este tipo de experiencias como el poblado cántabro está muy bien para entender esa vida cotidiana del mundo del pasado, pero nos equivocaríamos si la convirtiéramos en una especie de enaltecimiento superlativo de ese mundo cántabro, reclamando no sabemos qué tipo de nación del pasado. Quitando ese deje nacionalista, este tipo de instituciones pueden ser muy útiles para la comprensión del pasado.